Durante el siglo XVIII en Europa, se sucedieron vertiginosos y deslumbrantes cambios en todas las esferas de la actividad humana. En las ciencias y las artes, en la agricultura y la industria, en las creencias y las costumbres, en las formas de gobierno. Muchos y diversos inventos que hoy no son tan familiares surgieron o se difundieron durante el siglo de las luces. La máquina de vapor y la mayonesa, el piano y la letrina moderna, el termómetro y el microscopio, el sistema métrico decimal, el método experimental y la enciclopedia. Era necesario cambiarlo todo. La razón sería la única guía. En el ámbito político y económico, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa trastocaron el orden mundial, que hasta entonces se creía inmutable. En unos cuantos años se transformó violentamente la vida de toda Europa primero, y años más tarde, la de sus colonias. La medicina también experimentó enormes avances y los conocimientos médicos se difundieron por el mundo. La Ilustración, como movimiento intelectual, tuvo su origen en la Europa del siglo XVIII. Postulaba que por medio de la razón se podían entender las leyes universales del universo para mejorar las condiciones de vida de la población y resolver los problemas que se oponían al desarrollo social e individual del ser humano. Si bien la Ilustración no fue la única expresión del siglo, fue sin duda la que más repercusiones tuvo en el desarrollo del proceso histórico del 700. La medicina europea ilustrada. La medicina europea ilustrada se va a caracterizar por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el vitalismo, ¿no? Esta idea de que existen fuerzas vitales dentro de los organismos vivos que los diferencian de la materia inorgánica o inerte. A partir de esta idea se va a construir todas las nociones fisiológicas y demás, en franca oposición al mecanicismo que se desarrolló durante el barroco, es decir, en el siglo inmediatamente anterior. En segundo lugar, desde luego, una fe enorme en que la razón podía resolver muchos de los problemas y que a partir de ella se podía volver, del empleo de la razón, se podía hacer una medicina científica que se deseaba tener, pero que no se conocía cómo llegar a ella, ¿no? Y derivado de esto, quizás el único método que se encuentra es lo que los especialistas denominan la nosotaxia more botánico. Este nombre complejo y demás no quiere decir otra cosa más que inventan las clasificaciones de las enfermedades, los sistemas para clasificar enfermedades. En la España peninsular, los nuevos movimientos desarrollados en el resto de Europa tampoco se habían consolidado. Así, durante la primera mitad del XVIII, aparece en España la anatomía de Manuel de Porras, anatomía galénica moderna, la que trató de dar ciertos visos de modernidad al viejo sistema galénico, incorporando los nuevos detalles anatómicos que habían sido descritos dentro del marco teleológico general del galenismo. Por otro lado aparece la anatomía completa del hombre, en la que su autor, Martín Martínez, se plantea como un defensor tardío de la reforma anatómica. Con el mercantilismo, o su versión alemana, el cameralismo, aparecieron ciertas especialidades médicas. Su origen, a diferencia de las que surgirían en el siglo XIX, no fue la incorporación de nuevas técnicas, sino la preocupación por atender, ahora desde una perspectiva laica, a grupos sociales en desventaja: los niños, los locos, o inclusive indagar sobre la patología asociada a ciertas ocupaciones, y en general aspirar a mejorar las condiciones sociales de salud de las distintas poblaciones. La Ilustración en la Nueva España. Con la Ilustración viene un pensamiento de renovación cultural que llega a la Nueva España a través de libros, aunque estuvieran prohibidos o no, entran a la Nueva España a través de correspondencia, de instituciones que se van fundando aquí y entre los médicos en particular pugnan ya por una medicina más práctica, por una clínica ya apegada totalmente al enfermo
y esta ilustración también nos va a dejar esta creación de instituciones, como va a ser el Real Colegio de Cirugía, donde se van a formar ahí cirujanos latinos, cirujanos romancistas, que ya salen con una práctica buena para atender al paciente, a diferencia de la universidad, que salían pues con una práctica, con una educación muy teórica. A comienzos del siglo XVIII, la medicina colonial novohispana seguía basándose en un humoralismo revestido de escolasticismo, situación que era más o menos común en otras latitudes, incluyendo la España peninsular. Ni la nueva anatomía, cuyos progresos descriptivos venían acumulándose desde el Renacimiento, ni la teoría de la circulación de la sangre se habían adoptado plenamente en el Nuevo Mundo. Tuvieron que pasar varios decenios para que esta situación cambiara. Hay muchos cambios dentro de la medicina, de mayor o menor importancia. Desde luego están los cambios técnicos, ¿no? La introducción de nuevos instrumentos, la instrumentalización, como puede ser el ejemplo del uso del termómetro, el uso de los microscopios. Hay también la introducción de nuevas técnicas, en particular para la cirugía, ¿no? Se hacen algunas técnicas quirúrgicas que no se habían hecho antes. También la introducción, que significa un cambio importante, de nuevas teorías, nuevas relativamente, no son propiamente las ilustradas de la medicina europea, sino que hay una apertura a teorías que, si bien vienen del pasado, inclusive desde el Renacimiento, no se podían o no se habían tomado en cuenta dentro del mundo novohispano. Me estoy refiriendo fundamentalmente a al método anatómico de Andreas Vesalio, por ejemplo. Una de las áreas que recibió un impulso importante gracias a las ideas ilustradas fue la cirugía. Las reformas en esta materia se dieron tanto en la España peninsular como en la Nueva España. Recuérdese que en esta última, la actividad quirúrgica oficial quedó relegada a las licencias que otorgaba el Real Tribunal de Protomedicato a los cirujanos romancistas que llegaban a tierras americanas. Dicha licencia les permitía corregir fracturas, colocar vendajes y puncionar abscesos, y solo a aquellos que demostraran la habilidad suficiente les era permitido hacer amputaciones. Poco a poco se fueron modificando las condiciones para la formación de cirujanos en tierras novohispanas. El acto más importante de recordar con relación a la cirugía son las reformas palafoxianas de 1645, las cuales le otorgaron un carácter de obligatoriedad a la realización de disecciones o anatomías, como eran llamadas entonces tales prácticas. Y aunque se cumplió cabalmente con dichas ordenanzas, las anatomías se hicieron bajo la influencia de la anatomía galénica predominante en la Nueva España. El cambio de perspectiva no vino sino hasta muy entrado el siglo XVIII. La Real Academia de Anatomía Práctica de México. Antonio Arroyo, encargado de administrar los bienes del Hospital Real de Naturales, institución de la Corona fundada en 1531 para atender la salud de los súbditos indígenas, solicitó al Marqués de Cruillas, por entonces virrey de la Nueva España, que construyera un anfiteatro en dicho hospital para realizar anatomías a los indios muertos por las epidemias. Probablemente la mortandad vista en el Hospital Real de Naturales en la epidemia de 61-64 fue decisiva para animar a Antonio Arroyo a hacer tal petición al virrey. La razón que aludía para justificar la creación de tal anfiteatro era que, dada la imposibilidad de evitar el trato con los indígenas, era necesario practicar tales anatomías para saber de qué morían y tratar de evitar el contagio de los españoles. Y aunque no lo menciona él, sí sabemos que los españoles eran muy sensibles a las altas mortandades indígenas, debido a que diezmaban la fuerza humana empleada por ellos para las labores más pesadas de la sociedad colonial. El caso es que en 1764, el virrey accedió a la petición de Arroyo y gestionó frente a Carlos III la creación de una academia de anatomía en el Hospital de Indios. En 1768 llegó el decreto real que instituía la Real Academia de Anatomía Práctica de México, en la cual se mandaba que funcionara en todo como los reales colegios de cirugía de Cádiz y Barcelona. Su primer director fue enviado de España. Se trataba nada menos que de Andrés Montaner y Virgil, cirujano de la clase de los primeros de la Armada Española, y como su ayudante
llegó el médico y cirujano Manuel Moreno, quien venía del Colegio de Cádiz. La academia, al igual que sus promotoras gaditana y catalana, dependería directamente del rey, quedando fuera de la jurisdicción de la Real Universidad y del protomedicato. Montaner y Virgil llegó acompañado de los planos para la construcción de 2 anfiteatros, uno público, en el cual se harían las demostraciones abiertas, y otro llamado secreto, destinado a realizar en él las preparaciones que preceden a la demostración. De acuerdo a estos planos que trae Andrés Montaner, se había planeado en realidad 2 anfiteatros. Por un lado, un anfiteatro que se denominó público, en el cual se harían las demostraciones anatómicas para que todo el mundo, estudiantes de medicina, personajes importantes y demás, pudieran asistir y ver estas disecciones. También se había contemplado la idea de un anfiteatro que llamaron secreto, de acuerdo al castellano de la época, que no quería decir otra cosa más que era el lugar donde se hacían las preparaciones de los cadáveres para después pasarlos al público y que se pudieran hacer estas demostraciones. En realidad era un sitio de trabajo. Tanto el virrey como el protomedicato hicieron grandes esfuerzos por desconocer a Andrés Montaner y de imponer en el cargo de director a Domingo Ruzzi, quien era el cirujano interino del hospital. Pretextaban que ni Montaner ni Moreno, su ayudante, tenían los títulos de cirujanos mayores del hospital. Esto provocó que la Academia de Anatomía tardara 10 meses más en entrar en funciones. Los estatutos fueron copiados de los colegios de Cádiz y Barcelona. Sin embargo, esto generó una larga discusión entre las autoridades novohispanas y la Corte Real durante 15 años. A pesar de ello, las lecciones no se interrumpieron. Además de la anatomía, se enseñaban la moderna fisiología, operaciones y clínica quirúrgica. Los alumnos podían portar el uniforme militar y, en cierta forma, recibir las prebendas correspondientes al gremio. La relación directa de la academia con el ejército del rey obligó a sus miembros a estar del lado del rey durante la Guerra de Independencia. Al finalizar esta, los miembros del colegio fueron trasladados a Tacubaya, donde juraron lealtad al ejército trigarante y a la independencia. El nombre de Real Colegio de Cirugía fue cambiado por el de Escuela Nacional de Cirugía, la cual fue cerrada en 1833, cuando se unifica la enseñanza quirúrgica con la médica, en el establecimiento de ciencias médicas. Las publicaciones médicas novohispanas. A pesar de que la Inquisición respondió al espíritu ilustrado con la prohibición de ciertas obras, entre las que destacan los nombres de Voltaire y de Rousseau, los libros médicos de Sydenham, Willis, Boerhaave, Hoffmann, Stahl, von Haller, Cullen, Van Siren y Boissier de Savage llegaron a la Nueva España y estuvieron presentes en las bibliotecas personales de médicos como José Ignacio Bartolache y de otros ilustrados criollos novohispanos. No es difícil imaginar que en las primeras décadas del XVIII, en la Nueva España se produjeron muchas discusiones en torno a los 2 grandes maestros de la teoría humoral, Hipócrates y Galeno. En ellas, los más progresistas defenderían desde una supuesta modernidad la figura del médico de Cos, frente al de Pérgamo, que ahora era visto como el representante del antiguo escolasticismo. En la Nueva España, las publicaciones médicas de estos primeros años son escasas, siendo las más representativas el Florilegio medicinal de todas las enfermedades, escrito por el jesuita Juan de Steineffer en 1712. Además, se pueden sumar a ellas más de 160 tesis y alguno que otro folleto, y el Cursus Médicos Mexicanos, publicado por Joseph Salgado en el año de 1727. Este libro fue capital en cierto sentido, es un libro de divulgación. Su autor, Juan de Steineffer, o Steinhofer, es un jesuita, originario de Bohemia, que viene a México, se instala aquí y va a trabajar en las misiones jesuíticas del noroeste. Los jesuitas en este momento toman, en cierta forma, el relevo de los franciscanos para atender médicamente a los grupos que catequizan y estas misiones de avanzada que van civilizando áreas que eran de indios chichimecas, es decir, de indios salvajes. Entonces, él hace su libro y lo hace en forma de un breviario en donde trata de todas las enfermedades por orden alfabético. A cada enfermedad le pone su santo patrono.
alguien que fue curado de esa enfermedad, alguien que sabía cómo curar de la enfermedad, en fin, cada una tiene su santo, una oración para su santo, como era lógico, pero también utiliza los remedios, no solo los que se prescribían en España o en la capital, sino también remedios locales. En este sentido es muy importante. Es un manual para gentes que no eran médicos y que podían practicar la medicina en áreas muy alejadas de los centros de población. También es un manual que les permitía utilizar plantas de la localidad. La difusión fue espléndida. No solo se usó en el noroeste de México, se utilizó como texto en los Andes, en Bolivia, hemos encontrado en Perú y hemos encontrado restos y rastros de páginas completas utilizados en el norte de Argentina y en el norte de Chile. O sea, realmente los jesuitas de Paraguay también lo utilizan. Realmente tuvo una importancia a nivel continental. Después, en el siglo XIX, hay 4 o 5 ediciones más. O sea, la medicina popular, cuando ya no se sigue haciendo ciencia en ese mismo sentido, lo toma y lo sigue utilizando, señal de que servía. Juan de Steineffer expone en este libro, desde la visión de un fraile, los conocimientos más elementales para la supervivencia en regiones muy distantes. Cada entrada del libro comienza con el nombre del santo protector de la enfermedad en cuestión, seguido de una definición de la enfermedad. En algunos casos, se citan las causas y ciertas variedades clínicas, y se cierra cada apartado con el tratamiento de la misma. Es interesante hacer notar que Juan de Steineffer no duda en incluir la terapéutica novohispana, que considera efectiva. Así, por ejemplo, contra el dolor indica el peyote, o para el tratamiento de las heridas, el empleo del bálsamo del maguey. Entre los autores médicos a los cuales hace referencia Steineffer a lo largo de su tratado, podemos citar desde luego a Hipócrates y a Galeno, a Areteo de Capadocia y a un Villanueva, quien probablemente no sea otro que el valenciano Arnau de Villanova. Este libro, publicado en 1727, su autor, Marcos Joseph Salgado, era el profesor de prima de medicina, es decir, el principal profesor de medicina en la facultad en esos momentos. Y escribe un libro para texto moderno en una universidad que se está renovando, que está abriendo sus puertas a los últimos conocimientos que se habían logrado en Europa, de una manera que corresponde a la ilustración, en este caso ilustración médica. ¿Qué es lo que se incluye aquí? Se incluyen las grandes novedades. La teoría de la circulación de la sangre, que había dado Harvey ya bastantes años antes, pero que no había llegado a Nueva España oficialmente. Las teorías anatómicas, parte de la clínica de lo que se utilizaba en la Universidad de Leiden, la consideración de sustancias químicas en el funcionamiento del organismo. Ya no se habla de 4 humores, sino de más de 20 sustancias, entre las que están el quilo, la saliva, las sustancias digestivas del estómago, no se conocía todavía como jugo gástrico, y grandes descubrimientos anatómicos. Por ejemplo, se cita ahí por primera vez en la literatura en el Nuevo Mundo el descubrimiento del esfínter de Oddi, hecho por este anatomista danés en los últimos años del siglo XVII. En síntesis, es la entrada con un texto propio, hecho en la misma Facultad de Medicina de la Universidad Mexicana, a la ilustración médica. Por otro lado, se percibe en él, desde el título de la obra, un cierto espíritu nacionalista que prefigura a los ilustrados criollos. Un periodo de mucho interés en el que destacan una pléyade de escritores, pensadores y médicos criollos. Es el que abarca los años comprendidos entre el 1770 y el 1790. Pues es justo entonces cuando el pensamiento ilustrado llega a su máxima expresión en tierras novohispanas. Publicaciones periódicas novohispanas. Durante este periodo, que coincide con el de la máxima producción literaria y es consecuencia directa del pensamiento ilustrado, aparecieron diversas publicaciones periódicas que trataban asuntos médicos y otras de carácter científico más general, que también incluían ciertas noticias médicas. Solo como ejemplo de las primeras, cabe mencionar el Mercurio Volante, publicación periódica de medicina, que apareció entre octubre de 1772 y febrero de 1773, dirigida por el ya mencionado Dr. Bartolache. Y como ejemplo de las segundas, piénsese en las Gacetas de Literatura de México,
publicadas entre 1788 y 1795, por el célebre Antonio Alzate, quien además de dirigir otras publicaciones, mantuvo un intercambio constante con los núcleos académicos europeos, en donde se ganó el reconocimiento de sus pares. El Mercurio Volante es el primer periódico especializado en medicina del siglo XVIII, con un carácter, podemos decir, totalmente ilustrado. Su editor, José Ignacio Bartolache, que es un catedrático con un pensamiento moderno e inquieto por renovar la medicina de su tiempo, publica este periódico entre 1772 y 1773. Y lo importante de este periódico, en primer lugar, es que está escrito en lengua castellana y no en latín, como se escribía siempre, pues todo era así como entre la gente culta, ¿no? Está dirigido, el mismo Bartolache dice, a la gente, al pópulo, él lo dice, y a las mujeres, no a los médicos, no a los especialistas. Y bueno, un periódico actualizaba mucho más que un libro por dos razones. Uno, el costo era más barato que un libro, y por la periodicidad que tenía. Este salía semanalmente. Entonces estaba más al alcance de la gente, ¿no? de toda la población. Y bueno, lo que pretendía Bartolache era remarcar el retraso en que se encontraba la medicina, tanto la ciencia médica como la enseñanza de la medicina, y él pretende, a través también de este periódico, difundir pues los autores modernos que están leyéndose en Europa, como los libros de Germán Boerhaave, que insistía mucho en la clínica. Él también, y bueno, trata varios temas de medicina en este periódico, por ejemplo, los aspectos curativos que tenía el pulque. El pulque se utilizaba para curar las diarreas, tisis, escorbuto. Él habla del mal histérico, de la importancia de la anatomía para poder ejercer bien la medicina. La debían conocer bien los médicos, los cirujanos, y en general establece aquí el retraso de la medicina y bueno, pues cómo salir de esto, ¿no? Tanto Bartolache como Alzate se preocuparon por integrar los recursos terapéuticos de origen vegetal y animal propios de la Nueva España a la práctica médica, con una doble intención. En primer lugar, y con el más puro sentido del mercantilismo ilustrado, por ver en la naturaleza americana productos de utilidad que podían ser explotados en beneficio de la humanidad. Y en segundo lugar, pero no menos importante, dotar a la medicina novohispana de elementos que, además de útiles, le dieran identidad nacional. Este es uno de los varios desencuentros que se vivían en tierras americanas entre las ideas políticas ilustradas y el desarrollo de la ciencia ilustrada. Las Reales Expediciones. Una de las últimas gestas de la Ilustración en la Nueva España fueron las expediciones botánicas, uno de cuyos principales puntos de interés fue encontrar plantas útiles en medicina. A pesar de la importancia de sus trabajos y de la disputa que sostuviera Alzate en torno al sistema de clasificación de Linneo, quedó completamente excluido de la Real Expedición Botánica de 1787. Este hecho es importante, pues las expediciones emprendidas por el gobierno español constituyen claramente acciones políticas derivadas directamente del despotismo ilustrado. Sin embargo, en el caso de la Real Expedición Botánica, se determinó prescindir de la experiencia de los criollos ilustrados como Antonio Alzate. Años después, ante el azote de una nueva epidemia de viruela en la Nueva España, el rey Carlos IV autorizó y financió la Real Expedición de la Vacuna. Estuvo a cargo del alicantino Dr. Balmis, a cuya personalidad se le pueden atribuir, en buena medida, tanto el éxito de la misma como mucha de la supuesta resistencia a la que constantemente hace referencia. El caso es que tal expedición volverá a ser escenario de disputas entre los escasos científicos ilustrados españoles y los también pocos presentes en las distintas colonias americanas. Es innegable que la expedición vacunó niños en un viaje completo de circunnavegación al planeta, llevando las ventajas de ser inmune contra la viruela a varios miles de pequeños y dejando la linfa para continuar inmunizando a muchos más. A esto se debe que la viruela en México dejara de ser un tremendo azote desde el siglo XIX. El ejemplo del uso del maguey y la begonia en el tratamiento de la sífilis, propuesto por Balmis durante su primera estancia en la Nueva España, fue un precedente de importancia.
La ciencia ilustrada novohispana no logró beneficiarse del mercantilismo que en otras partes acompañó al proyecto ilustrado, ni tampoco pudo integrarse completamente como un proyecto prioritario dentro de las vertientes políticas ilustradas que consiguieron nuestra independencia, por lo que la consolidación de un proyecto científico nacional quedó relegada a la espera de un mejor momento político en la historia de México.